El doctor es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Ciencias, área del Derecho Público de la Universidad Autónoma de Guerrero, y es doctor en Derecho del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Es catedrático de la Escuela de Derecho y Consultoría Jurídica de Estudios Superiores de Guerrero del 2002 al 2004, presidente municipal de Alcozahuaca, Guerrero, Alcozauca, perdón, del periodo 1996 a 1999. Fue candidato a diputado local por el distrito 22º en Huamaustitlán, Guerrero. Total que no puedo pronunciar, estoy un curso en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o Huamaustitlán. Bueno, candidato a diputado local por el distrito, este sí me va a salir, 27º en Tlapa, de Comonfort, en 2007, y actualmente es docente de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y coordinador de la licenciatura en Lengua y Cultura. El doctor me tiene que dar un curso intensivo también. Wakialo ba Sugian. Buenas tardes a todos. Hablar de la participación de las mujeres en política en nuestro país no es tan fácil, porque corremos el riesgo de ser repetitivos y hasta pecar de injustos en algunos temas, en algunos foros o como en otros encuentros. Hoy vale la pena y asumo el riesgo, porque estamos hablando de seres humanos que ocupan más de la mitad de este planeta Tierra. Y también es así mi participación en este importante quinto foro regional del Instituto Federal Electoral, al que agradezco mucho por esta oportunidad. Y antes de hablar de los derechos políticos de las mujeres en general y la participación de las mujeres indígenas en particular, quiero hacer un poco de historia para comprender mejor de cómo y cuáles son los procesos en que se reconocen los derechos en general y los derechos de las mujeres en particular en la historia de la humanidad. La evolución de los derechos a través de la historia ha sido lenta. Largo ha sido el proceso para que la sociedad reconozca los mínimos derechos de las mujeres a través de diferentes modelos y las concepciones para poder positivizar o poner por escrito los derechos en los documentos. Siempre han existido estos modelos. Solo por citar algunos ejemplos, quiero decirles que hay modelos individualistas y humanistas como los que tuvieron siempre los franceses, los modelos historicistas con marcado individualismo de los norteamericanos, y el modelo indiano de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas durante la colonización y evangelización de los indígenas en la Nueva España. Hablando de concepciones o corrientes, encontramos varias: las corrientes justnaturalistas, las corrientes racionalistas, las corrientes pactistas y las corrientes positivistas, en donde se encuentra circunscrito nuestro país. Somos un país con mucho positivismo jurídico. Como ven, una y otra se niega o se reconoce o desconoce los derechos de nuestra sociedad. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Nuestra Constitución mexicana nació de las diferentes corrientes y pensamientos de los europeos y copia de algunos de estos países y modelos. Las etapas para ir reconociendo los derechos de los pueblos o de los derechos humanos han sido diversas. Primero, existe una universalización en donde se dice que todos somos iguales. Yo opino que ante tanta igualdad jurídica también cometemos desigualdades sociales. Existe una etapa en donde se universalizan los derechos, son universales para todo el mundo. Las declaraciones así lo dicen, las cartas sobre los derechos universales
del hombre, así lo manifiestan, entre otros documentos que mis compañeros que me antecedieron ya citaron. La internacionalización de los derechos surge también a través de los tratados que en nuestra Carta Magna entra por el artículo 133 constitucional. Los convenios por igual. Y por último, llegamos a la etapa de la especificación de los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos autores llaman que en estos momentos estamos en la era de los derechos. Estamos en la época o el tiempo de los derechos. Especificarlos para poder reconocerlos de la mejor manera. ¿En qué forma o bajo qué criterios? En primer lugar, por cuestión de género. Los derechos de las mujeres son específicos por historia y por justicia social. La condición física de inferioridad que ocupan algunas personas como los niños, nuestros adultos mayores y personas con capacidades diferentes también son derechos específicos que deben de ser reconocidos. A la situación de desventaja que se encuentran los grupos en una relación social, por ejemplo los consumidores y los usuarios, también son derechos específicos. Y la situación de desventaja de grupos de personas en relación con el poder político, como los pueblos indígenas, que es lo que nos ocupa en este caso. En medio de todo este abanico jurídico se encuentra nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿cómo recuperó la Constitución de 1917 todos estos derechos que he mencionado en las diferentes etapas de la historia de la humanidad? Primero, nuestra Constitución mexicana indudablemente fue y es la mejor redactada, pero también hay que aceptar que fue hecha por seres humanos falibles de carne y hueso y que consciente o inconscientemente pudieron haber olvidado algunas facetas del derecho, y unas de ellas pueden ser los derechos o pudieron haber sido los derechos políticos de las mujeres. No podemos concebir a un México actual si no contamos con la participación de las mujeres en los asuntos públicos en este país. De hecho y por derecho ha sido lento el reconocimiento. Aunque tuvieron diferentes y diversas participaciones, y muy destacadas por cierto, durante las etapas históricas como la independencia, como la Revolución Mexicana, entre otros movimientos democráticos de este país. Pero aún así, no tomaron las grandes decisiones políticas, siempre se mantuvieron detrás del hombre, como se dice el dicho. En 1937, el presidente Cárdenas posibilitó la reforma del artículo 34 constitucional para aceptar la participación política de la mujer y decir con la frase una persona, un voto, porque antes el voto del hombre representaba o valía por dos, votaba por su pareja. En octubre de 1953, por decreto del Congreso, las mujeres fueron reconocidas en igualdad de derechos y deberes que los hombres. Con esta incipiente apertura política y jurídica, ellas empezaron a sobresalir porque capacidad se les sobra en las administraciones públicas. Tal es el caso como la primera gobernadora de Colima en 1979, la secretaria de Turismo en el mismo año, y así infinidad de mujeres que empiezan a sobresalir en todos los asuntos públicos. Es digno de reconocer que hay avances en las últimas reformas constitucionales en nuestro país, pero también es digno y es honesto aceptar que hay muchos obstáculos todavía que enfrentan las mujeres. Entre algunos avances puedo mencionar: se adiciona el artículo 1 de nuestra Constitución para reconocer el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación a las mujeres indígenas, al establecer lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil o en cualquier otra que atente contra la dignidad humana. También el mismo artículo 1 constitucional, en su párrafo 3, nos reza lo siguiente: elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando siempre la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. Garantizar la participación de las mujeres en un marco de equidad. De la misma manera, nuestra Constitución reconoce el derecho a ser diferente, los conceptos del artículo 2, el derecho a la educación, artículo 3, el derecho de asociación y de reunión, siempre con fines políticos ilícitos, artículo 9 constitucional, el derecho de votar y de ser votada a un cargo de representación popular, artículo 35 constitucional. Por su parte, la ley de la materia, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es un derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, artículo 4 de este código. En el mismo código, en su artículo 38, letra S, establece como obligación de todos los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargo de elección popular. A partir de aquí, este principio empieza a limitar a los partidos políticos para observar la participación de las mujeres con un cierto porcentaje en las candidaturas y no rebasar el 70% por un solo género. En el estado de Guerrero, la participación ha sido poca. A veces nos preguntamos, estando así las cosas, estando las leyes en su lugar, la Constitución reformada en sus artículos, Código de Procedimientos Civiles, ahí están las leyes, nos preguntamos, ¿cuál es el problema entonces? Si ahí están las leyes, o a lo mejor los problemas van más allá de la simple aplicación y reconocimiento de las leyes. 1. El estado de Guerrero, del 100% de los diputados, solo el 17.4 son mujeres. De los presidentes municipales, del 100%, solo el 5% son mujeres. Del 100% de regidores, solo el 38.9 son mujeres. Esto de acuerdo a los datos del Instituto Estatal Electoral de nuestro estado de Guerrero. Lo anterior indica que hay poca participación de la mujer a cargos de elección popular, y esto nos obliga a todos a encontrar las causas que limitan el ejercicio de estos derechos. Algunas de las causas que a mi modesta apreciación son las siguientes. En las zonas rurales, la mujer todavía es discriminada, primero, como ya se dijo hace un rato, por ser indígena, no habla la lengua dominante para poder entenderse con la cultura dominante, por ser pobre, en varias ocasiones, en varios casos, ella no tiene el derecho de tener propiedad sobre la tierra mientras viva con su pareja, y siempre no tiene trabajo remunerado porque siempre se dedica al hogar. También es discriminada por ser analfabeta, porque no sabe leer ni escribir, y es uno de los requisitos mínimos para llegar a ser comisario municipal. Ahora, hablando de discriminación, la discriminación puede ser positiva, malo es que sea negativa. Y sí es válido discriminar positivamente para atender mejor y evitar menor injusticia en contra de las mujeres. También es un balón que puedo dejar. Lo otro, por razones históricas y culturales o por usos y costumbres, ve mal la participación de las mujeres en los asuntos públicos, en las asambleas, en los cargos de elección popular. A veces los hombres deciden por ellas. En las comunidades indígenas no han contado con espacios para su participación, se quedan con toda la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Los partidos políticos no garantizan las cuotas mínimas de participación como candidatas propietarias, y si las hay, las hacen renunciar.
caso multicitado de las Juanitas. Para los universitarios de nuevo ingreso, ¿por qué salió esto de las Juanitas? Los hombres mandaban candidatas propietarias por delante para que ganen y después hacerlas renunciar y llegar ellos con el puesto como diputados. Entonces, es otra forma de atentar contra los derechos políticos de las mujeres en este país. Algo más grave, la iglesia influye también en las vidas de las mujeres. Si no, preguntémonos a los diputados que hacen en Guanajuato, preguntémonos sobre la decisión de las mujeres sobre su cuerpo en diferentes estados que lo consideran como delito y no las dejan pensar ellas y decidir libremente. También la iglesia influye en el rol que ocupa la mujer en la familia, ¿sí? Entonces, ya para terminar, porque el tiempo me está ganando, reflexiones finales. Por todo lo anterior, llego a las siguientes reflexiones. Primero, los derechos políticos de las mujeres indígenas no serán plenos si siguen excluidas en las formas de decisiones sobre su propio desarrollo en lo personal y en lo colectivo. Segunda, nuestra democracia seguirá siendo frágil si vemos a las mujeres indígenas como un voto más para las estadísticas y no como una opinión que nos debe de servir para la planeación democrática en todos los programas sociales. Tercera, las universidades e instituciones de buena fe, como la que usted preside, doctor Valdés, necesitamos buscar mecanismos que contribuyan a la formación política de las mujeres indígenas, apoyándonos de las potencialidades de los universitarios, de toda la gente de buena fe, por lo que también celebro el convenio que se hizo el día de hoy con nuestra universidad. Vayamos pues buscando la convergencia de ideas en pro de los derechos políticos de las mujeres en general, pero sobre todo de las indígenas en las zonas rurales. Si el problema es jurídico, analicemos, discutamos las leyes de nuestro país. Si el problema es cultural, busquemos la interculturalidad para entendernos, comprendernos, conocernos y poder conocer los derechos de los demás. Y si el problema es de conciencia, a sembrar conciencia pues, porque sin las mujeres no hay democracia en este México que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias.